Somos Bupec, crece con nosotros. Pues acabo de revisar con la licenciada Jessie y tenemos entonces 16 compañeros y compañeras que forman parte del grupo. Tenemos a 2 varones, predominan las mujeres. Bueno, 3 con el doctor Pablo, predominan las mujeres. Y hoy vamos a empezar a escribir el artículo. Eso lo vamos a hacer ya que terminemos. Nos falta ver la metodología. Y una vez que terminemos, van a escribir su artículo. Em, las revistas indexadas piden un límite de autores, de coautores, pero digamos que en promedio pueden estar hasta, no sé, por lo menos 3, pueden hacer, por supuesto, de una sola persona. Yo voy a felicitar mucho a quien se decida escribir solo, pero pueden hacer equipos, a ver si son 16. Buenos días, Ángel Jesús. No te he visto. Entonces, con el doctor Ángel Jesús, entonces ya son más. Ay, pues ya son 17. Podrían hacer entonces grupos de coautores. Piensen si quieren hacerlo solos, porque el tema que les interese sea solo de ustedes o trabajen mejor solos. Piensen en que no supere los 4 integrantes. Incluso yo recomendaría que 3, máximo 3, porque se ha prestado a lo largo de los años, como en el ámbito académico es quien más publica, eh, les ayudaba para los puntos de CONACYT y eso. Entonces empezó a haber unas estrategias que se llaman deshonestidad académica, en el que uno publicaba, invitaba a sus cuates, otro publicaba, invitaba a sus cuates. Entonces ya las revistas ya están siendo más estrictas en ese sentido, e incluso piden que se ponga ahí el papel que jugó cada uno de los autores. Entonces vamos a pensar en eso. Les quiero pedir que también vayan pensando en un tema que les guste. Ya conocen el temario, ya se los he presentado la semana pasada, se los presenté ahora también. Ya conocen el temario, todos ustedes ya tienen eh, por lo menos el grado de licenciatura. Ya saben el tema que les gusta desde el área de la epidemiología. Y también ya saben con quiénes trabajan y con quiénes trabajan bien. Entonces, con esos dos, partiendo de esos dos sentidos, eh, elijan quiénes van a ser los equipos de autoría para que ya no nos movamos, ya no nos vamos a mover. Y hoy se escriban por lo menos los primeros 2 párrafos. Acuérdense que vamos a hacer un artículo original, no casos clínicos. Vamos a hacer un artículo original, vamos a dar el salto. Ya casos clínicos todo el mundo lo hemos hecho, por lo menos en la licenciatura. Es el nivel más bajo de evidencia científica, ustedes ya no están para eso, vamos a subirlo. Y ustedes hacen investigación todo el tiempo, tienen todo el insumo para que puedan publicar una investigación original. En el tema, piensen entonces en el tema. Y en esta investigación original, hoy van a escribir sus primeros párrafos, porque va a comenzar con un marco teórico. Y esta es la única unidad que tenemos para el marco teórico. ¿Cuál va a ser necesariamente el marco teórico? Los 2 conceptos que hemos estado repitiendo desde ayer. Derecho social a la salud. Por eso me interesa mucho la diferencia entre derecho humano y derecho social. Derecho humano nos hemos llenado, por lo menos en la última década, en el discurso, en los cursos de derecho humano a la salud. Eso me queda claro que ya todos lo manejan porque lo han incluido en sus diapositivas, pero sí necesitamos fortalecer esta parte de derecho social a la salud, que es lo que se ha estado trabajando, y ayer se trabajó muy bien con los equipos, lo trabajaron muy bien. Derecho social a la salud, determinación social de la salud, que es lo que hoy vamos a ver. Y si quieren agregar una teoría más de las que vimos la primera sesión, excelente, ¿va? Entonces, para que estemos atentos, tomen apuntes, se compartan las diapositivas hasta que yo les diga que se pueda compartir, para que ya no tengan que hacer correcciones, y listo, ¿va? Bueno, pues muchísimas gracias. Eso se los dejo para la reflexión ahorita, y cuando terminemos la parte de la determinación social de la salud, ahí ya les voy a pedir que me digan temas y que me digan equipos, ¿sales? Yo no sé, doctor Eloy, ¿puedo proponerlo a usted en la parte de fisiología como asesor del área fisiológica, si acaso no tuviera tanto Por trabajo? supuesto, por supuesto. Ok, porque él es el gurú, él es nuestro gurú. Partes de fisiología es el doctor Eloy. Ok, entonces tenemos, para cuestiones de fisiopatologías, ya tenemos al doctor Eloy que nos puede asesorar en ese sentido. Y ya, y vayan pensando entonces en su tema. Listo, entonces cierro micrófonos y le cedo la palabra al equipo 3, por favor. Buenos días, doctora. ¿No estará la doctora Reina
por ahí. Sí, aquí estoy tratando de compartir la presentación, doctora Rosa. Denme un segundo y ahorita les doy acceso a todos. Me parece que ese era el problema. Sí, ya tienen acceso a todos. Sí, ¿ya ven la presentación? Ya. Sí. Sí. Buenos días a todos. Somos el equipo 3, la doctora Rosalba Cuarzo Mora y su servidora, Sara Miriam. Vamos a platicarles sobre lo que son los derechos humanos y garantías. En el artículo, esto viene referente al artículo 1 de la Constitución mexicana, en la que dice que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no restringe ni suspende, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pero lo que nos compete a nosotros es lo referente al párrafo 5, que nos comenta que queda prohibida toda la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En lo que es referente al artículo 2, es la nación mexicana, es única e indivisible. En su apartado B nos refiere la federación, que las federaciones, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En la fracción 3 se refiere a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la aplicación de la cobertura del Sistema Nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como para apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. La fracción quinta dice que es propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de los estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Y la fracción octava dice que es establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Esto es con lo que respecta al artículo 1 y 2. Bueno, y aquí como ejemplo para comentarles, pues es ¿cómo se llama? Hacer más amplia la cobertura hacia los sectores indígenas que no cuentan con el programa de medicina tradicional. Por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, pues en varios lugares se lleva. El más cercano que tenemos aquí, pues es en Atlisco, que se lleva la medicina tradicional para los pueblos indígenas, apoyándose esto, llevarlo hacia donde todavía no llega esta cobertura de la medicina tradicional, apoyándose en sus usos y costumbres con traductores de su misma lengua, porque muchos pues hablan lengua indígena y pues no hablan el español, ya son pocos, pero aún siguen habiendo este tipo de comunidades que no hablan el español, y dar servicios de medicina alternativa, como son las parteras, los hueseros, los curanderos, la medicina a base de hierbas y minerales. Aunado a esto, pues implementar, como anteriormente se hacían en los programas que eran de Prospera,
donde se llevaban pláticas de planificación familiar, se realizaban talleres sobre alimentación infantil para prevenir la desnutrición. Y también, pues, esto es promover en los pueblos la prevención, que ellos sepan, conozcan y lleven un control de las enfermedades como son tuberculosis, el VIH-Sida, la desnutrición, la obesidad, el sobrepeso, enfermedades crónicas. Esto es básicamente en lo que se resumiría en lo que respecta al artículo 1 y 2. No sé, doctora Rosario, Sagrario, tenga algún Bien, comentario. no, muy bien, muy bien. Continúa mi compañera, la doctora Rosalba. Gracias, doctora. A mí me tocó el artículo 3 y el artículo 18. Quisiera hacer un comentario que siempre que leemos la ley, yo creo que todos los manuales, todos los reglamentos son un poco áridos porque es pura lectura y a veces en el caso de la Constitución tiene muchos términos técnicos con los cuales no estamos muy familiarizados. Entonces, pues a veces quisiéramos no saturar las diapositivas, pero es lo que contemplan los artículos tal cual. En el caso del artículo 3, pues sabemos que el artículo 3 se refiere a la educación. Lo básico o lo principal es que toda persona tiene derecho a la educación. Lo que corresponde al párrafo 2 dice, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo 3, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplan las realidades y los contextos regionales locales. Lo importante, creo, de este párrafo segundo es cómo se generan los planes y los programas de estudio. Y dice aquí que, bueno, se toman en cuenta la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas, de actores sociales y de proyectos y programas que yo creo que va muy relacionado con lo que nos comentaba la doctora Sara hace un momento, realidades y contextos regionales y locales. Entonces, es muy importante que se tomen en cuenta las características por región, por localidad, para que haya una buena comunicación y por lo tanto se fortalezcan estos planes de estudio y programas. Ahora, aquí nos dice, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda. Si vamos a la fracción segunda, que es la diapositiva que sigue, por favor. Doctora, ¿me puede pasar la que sigue? Se quedó trabajo. Ahí está. La fracción segunda nos habla de un criterio. Dice, el criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico. Aquí nuevamente creo que se hace referencia a lo que platicamos ya sobre estas últimas clases, acerca pues del resultado que da el estudio científico. Ahora se toma pues ahí como un criterio fundamental para elaborar esos planes de estudio. Dice, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, tiene estas características que será democrático, o sea, fundado en un constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, será nacional, o sea, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la independencia política, nuestra independencia económica, nuestra cultura. La que sigue, por favor. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, el interés general de la sociedad, ideas de fraternidad e igualdad de los derechos de todos, evitando privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos a individuos. Aquí volviendo a hacer referencia nuevamente en la situación de la no discriminación. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan la desigualdad. La que sigue, por favor. Lo que respecta al artículo 18, se refiere a la privación de la libertad por cometer un delito. Me tocó el párrafo 2, y dice, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Entonces, de ahí nuevamente tenemos como un todo, a lo mejor como el origen, los derechos humanos, y pues ya lo vamos aterrizando hacia el derecho social, como nos comentaba la doctora Sagrario. La base del respeto a los derechos humanos
el derecho al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud, al deporte como medidas para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios para él que prevé la ley. Las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados a los destinados para los hombres para tal efecto. Aquí en este punto, pues también nos podemos enfocar a que aunque la persona haya cometido un delito, aunque esté privada de su libertad y esté siendo, digamos, castigado, aún así tiene derechos que son respetados. Y uno de ellos, pues, es el derecho a la salud. La que sigue, por favor. Ejemplos, bueno, pues ya sabemos que en los reclusorios la atención médica está garantizada. Y platicaba con un amigo ayer que es abogado, me decía que en casos de edad avanzada o en casos de enfermedades terminales, inclusive se puede hacer un trámite para que ellos concluyan su sentencia en arraigo, cuando el caso de salud está muy comprometido, y pues eso también de alguna manera fortalece ese derecho que tiene a la salud. En el caso de la educación, pues considero que los programas ya están avanzados desde hace algún tiempo, en donde ya vemos en las comunidades locales específicas, inclusive los manuales, yo recuerdo, para la educación inicial, ya venían específicos con algún tipo de lengua de acuerdo a la región, los dibujos y todo para tener una buena comunicación con la mamá y poder atender al bebé. Entonces creo que sí se está trabajando sobre la materia y los ejemplos pues son palpables. Eso es todo. Muchas gracias, equipo. Acabamos de ver entonces que con la participación del equipo 3 vemos el derecho social a la salud permeado en todos los sectores. Lo que comúnmente se dice que lo que compete realmente a salud no tiene que ver con la salud, es decir, todos los demás factores que aunque no están dentro del sistema de salud, impactan y tienen que ver con salud. Entonces, muchísimas gracias, equipo. Muy bien. Les pido por favor que su presentación la puedan compartir en el grupo de WhatsApp con el grupo, en el de todos. Y ya entonces avanzaba y el orden iba en que en el equipo 4, ahora sí ya nos iba a decir lo relacionado a salud en el sector salud, que fue el artículo 4 y con el artículo 73. Pero van a hacer su corrección y en breve nos la comparten, ¿verdad, equipo 4? Finalmente, la participación y la discusión se dio ayer sobre el documento. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenos días para quienes se han ido incorporando. ¿Cómo están? Keren, Yaneli, bienvenidas, bienvenidos. A ver, veo, perfecto, muchísimas gracias, equipo. Y ahora voy a compartir yo presentación. Listo, en esta nos quedamos ayer, ¿se acuerdan? Fuimos anotando los nombres de los integrantes del equipo. Y en eso quedamos. El equipo 5 es el último que nos va a presentar su trabajo, porque como un principio rector para el ejercicio de la epidemiología, que es el derecho social a la salud como principio rector, necesita de una estrategia metodológica, y esa estrategia metodológica es lo que conocemos actualmente como la determinación social de la salud. Es un recorrido, pues histórico también, que comenzó en la década de los 70 a principios, con esta categoría que se llamó determinantes de la salud. Incluso todavía yo he visto que hay instituciones educativas de índole superior que siguen confundiendo determinantes sociales, determinantes de la salud, e incluso hasta con determinación, pero menos escuchamos a la determinación. Es importante aclararlo porque esa sería el cómo, ¿no? El cómo vamos a aplicar este derecho social a la salud. Entonces, este es el recorrido, vamos a ver la claridad. Yo les he escuchado a algunos de ustedes el discurso que tienen sobre este concepto y me parece que están bien, pues. Nada más vamos a reforzar esta claridad en la diferenciación de los determinantes de la salud, los determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud. Pues comenzamos con determinantes de la salud. Este es el origen de la forma de entender a la salud pública como un proceso social. Fue en 1974, vean, a partir de Marc Lalonde. Marc Lalonde fue ministro de Salud de Canadá y además casi como Michael Marmot también, un gran teórico académico, y además fue llamado del ámbito académico, se trasladó al ámbito de los servicios, del
del gobierno, y él plantea a partir de su perfil académico político este documento que se llama Nuevas Perspectivas de la Salud de los Canadienses. Y en este documento él propone lo que hoy ya conocemos como un modelo holístico de la salud. Para el 1974 eso era innovador, era nuevo. Y Marc Lalonde, en su participación en la Organización Mundial de la Salud, ocupa la presidencia. Entonces, las personas que quedan en puestos claves son importantes porque no es que llegue solo una persona, sino que llega las personas con visión o lamentablemente de pronto llegan sin visión y son los que al tener un puesto de autoridad y de poder, pues van permeando sus principios, los van llevando hacia abajo y por eso hemos tenido momentos también oscuros. Pero con Marc Lalonde fue un momento de claridad porque fue cuando la Organización Mundial de la Salud pudo tener la estrategia operativa de cómo comprender a la salud como un proceso social. Y fue a partir de este documento, y este documento surge en Canadá. Una vez que él ocupa la presidencia de la Organización Mundial de la Salud, solicita, recomienda, acuérdense que hay un principio internacional, justo lo vinculo con algún comentario de ayer. Tenemos un principio, un derecho internacional en el que se hacen recomendaciones y se emiten principios, pero no es obligación de los estados cumplirlos. Solo cuando los estados parte firman los convenios y ratifican esos convenios es cuando tienen la obligación de modificar sus legislaciones nacionales. No todos los países hacen con todos los derechos humanos eso, y no se les puede obligar, lamentablemente. Pero una vez que sí se hace esta confirmación, tienen la obligación de aplicarlo en sus marcos nacionales, pero siempre bajo el principio de soberanía. O sea, si un Estado parte de la ONU, Estado partes que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, decide que va a aplicar el derecho a la salud y en la Asamblea en especial, la parte de lo social se vio en Alma-Ata, y en Alma-Ata se decide que estas son las características que tiene que llevar la salud como proceso social, y se queda un acuerdo y los estados parte lo confirman y lo ratifican, entonces lo pueden aplicar en su legislación nacional, pero no necesariamente de manera textual, y ese es otro de los problemas que hemos tenido cuando nos hemos dedicado a defender a la salud como un derecho. Bueno, en el 74 lo que sí hizo Marc Lalonde es que desde esta perspectiva, él teniendo todo este conocimiento, lo que hizo fue hacer estas recomendaciones, no podía obligar a nadie, recomendaciones, para que todos los estados partes, que en ese momento formaban parte de la Organización Mundial de la Salud, pudieran hacer una investigación, un diagnóstico comunitario con esta misma idea de las nuevas perspectivas de la salud de los canadienses. Ya se me atoró, pero sí se me está atorando. A ver, voy a quitar mi cámara. Listo. Ah, no. Listo, pero tengo que presentar. Perdón. Ahora sí. A partir de esta investigación que propone, él plantea que existen 4 determinantes de la salud, y de ahí la categoría de determinantes de la salud, y lo plantea en un sentido de qué podemos modificar y qué no podemos modificar. Esa es la lógica, qué sí se puede modificar para poder incidir con políticas públicas y qué no podemos modificar. Y estos 4 determinantes pues son los que les estoy poniendo aquí en este esquema, de una manera simplificada, en donde tenemos 4 bloques de determinantes de la salud. Aquí los tenemos: la biología humana, los sistemas de salud, el ambiente y los estilos y conductas de vida, que tiene que ver hoy con lo que ya conocemos como estilos de vida, nada más. Los estilos de vida y las conductas en salud se definió en el 74 como el determinante más influyente en la salud y es el modificable. Acuérdense, aquí va en el sentido de qué sí podemos modificar para que se haga la estrategia con políticas de salud, que es el que se podía modificar mediante actividades de promoción de la salud o prevención primaria. ¿Por qué? Porque entonces la educación era a nivel de los sujetos para que pudieran modificar todas las conductas relacionadas con la salud. Estas conductas relacionadas con la salud incluso tienen un origen hacia atrás, tienen un origen hacia la década de los 50, cuando se estaba conformando el sistema de salud, digamos, el más importante que hemos tenido por su valor histórico, que es el de Reino Unido. Y ya desde que se estaba conformando en Reino Unido, ya se hablaba de que las personas necesitaban estar bien. El documento que salió de los primeros aportes sobre la conducta
y la salud es hermoso, hasta parece poesía, es poético, porque incluían en los estilos de salud que las personas pudieran disfrutar de la naturaleza, pudieran disfrutar de una lectura. Eso en un principio era considerado. Conforme avanzaron los años, pues ya vieron que había otras conductas que afectaban más a la salud, que el no leer poesía de Benedetti, no nos afectaba tanto como el consumo de las drogas o la falta de ejercicio. Y así se fueron delimitando las conductas que forman parte de este paquete de los estilos de vida. Y en el 74, esto es lo que se mencionaba como los estilos de vida. El ejercicio, consumo de drogas, lo que nos lleva al estrés en un sentido de ansiedad, ¿no? De ansiedad, el consumo excesivo de grasas, la promiscuidad, conducción peligrosa, manejo de vehículo, pues, accidentes de tránsito, hábitos insanos o no cumplir recomendaciones terapéuticas. Miren qué hermoso cómo era considerado el no atender las recomendaciones médicas, era considerado como un estilo de vida no saludable. Entonces, esto es lo que se dio, lo que Lalonde consideró que era el más influyente, el que sí podíamos modificar. Luego viene la parte de la biología humana, en el que él dice que era básicamente lo que tenía que ver con lo genético. Y él decía que no se podía modificar. Él decía eso, no podemos modificar, entonces todas las enfermedades que tienen que ver con la herencia o con antecedentes heredofamiliares, no lo podemos modificar. Hoy sabemos que sí, ya hoy en el 2023, ya sabemos que no solamente es que lo heredemos, sino que tenemos, se ha avanzado tanto la parte de las ciencias sómicas, la genómica, la proteómica, la epigenómica, que hoy sabemos que ya se puede modificar, que incluso tenemos técnicas de CRISPR que podemos recortar la cadena del ADN y llevárnosla a otra sección de todo el genoma para poder modificar características y que se puedan reflejar en el fenotipo de los sujetos. O sea, esta parte ya quedó atrás. O sea, hoy sí lo podemos modificar, pero bueno, en el sentido de Lalonde, él decía que la biología humana, las características o el determinante de biología humana no podíamos modificar. Luego entonces, ¿por qué decía eso? Porque entonces las estrategias no tenían que ir hacia acá. En ese sentido iba. Otro, los sistemas de salud. Él mencionaba que quizás era el que menos influía en la salud, pero era el que más recursos económicos recibía de todo el PIB destinado a salud. Es el que más, de los cuatro, es el que más consumía los recursos, el que más consumía presupuesto. Y él ya mencionaba que el sistema de salud incluía la calidad, la cobertura, el acceso y la gratuidad, es decir, las características del derecho humano a la salud. Y el cuarto es el ambiente. El ambiente pensado en un sentido de ambiente físico, geofísico, pero también en un ambiente sociocultural y psicosocial. Entonces, en este ambiente, pues estaba la contaminación del aire, del agua, del suelo, lo que tenía que ver con lo que nos rodea a nivel psicosocial y que nos podía afectar en el estrés o en la ansiedad, lo sociocultural y lo que tenía que ver con lo físico, la naturaleza y lo que podía ser modificable, porque el ambiente lo podemos cuidar también con políticas que tienen que ver con políticas ambientales. Ya en este momento ya todos los países tienen sus propias normas oficiales donde se implementan límites permitidos máximos de distintos tipos de contaminantes. En eso se ha avanzado. En ese sentido es como que se puede modificar el ambiente y en lo sociocultural y en lo psicosocial pues también se puede modificar a partir de los estilos de vida. ¿Y qué es lo que prestaba mucho interés? La contaminación por factores biológicos. ¿Se acuerdan? El cólera, por ejemplo, la contaminación de las aguas por el Vibrio cholerae. En ese sentido se iban considerando, causaban intoxicaciones y en esa época, en la década de los 70, las enfermedades transmisibles eran las que eran los principales problemas de salud pública. Entonces, estos son los cuatro determinantes de la salud que plantea en un inicio Lalonde, pero, ay Dios, ¿por qué no le puedo avanzar? No sé, hoy se me está atorando. Voy de nuevo, ahí está, de nuevo. Pero una vez que
que recibe los informes de las investigaciones o de los diagnósticos comunitarios a nivel nacional, él se da cuenta que hablar de los 4 determinantes sociales de la salud, de los determinantes de la salud sin darle un peso era un error, porque a partir de eso él publica, esto es una captura de pantalla de los resultados. Él lo que dice es que entonces se tenía que jerarquizar el peso que tenía cada uno de estos 4 determinantes para poder hacer la adecuación de los gastos sanitarios. Y entonces él lo hizo con el indicador de distribución de la mortalidad según cada uno de estos determinantes. Y en ese momento él se da cuenta, se percata que el sistema de salud en ese momento, el peso que tenía para la mortalidad era el 11%, o sea, problemas institucionales, de infraestructura humana, física, medicamentos, insumos, equipos, todo eso lo que tiene que ver con lo institucional, solamente ese deterioro tenía que ver con el 11% de la mortalidad. Luego, el estilo de vida se dio cuenta que tenía que ver con el 43%, en especial lo que tenía que ver con tabaquismo, el medio ambiente 19% y lo que tenía que ver con la biología humana el 27%. Y vemos la segunda columna, ¿qué fue lo que reportaron los estados parte que distribuían en el gasto en salud? Pues casi todo se concentraba en el sistema de salud, casi todo. En segundo lugar, ahí corresponde con la biología humana, pero vean ese segundo lugar, qué diferencia, ¿no? O sea, el 90.6, casi el 91% estaba destinado al sistema de salud y prácticamente el 9% restante se dividía entre lo relacionado a biología humana, investigación biomédica, investigación experimental, farmacológica, y solo una pequeña porción a medio ambiente y a estilos de vida. Entonces, aquí cambia el enfoque y Lalonde, estando en la presidencia de la Organización Mundial de la Salud, lo que plantea es que el gasto de salud, bueno, la recomendación era que el gasto en salud, el PIB destinado a salud, tenía que distribuirse según el peso que tenía cada uno de los 4 determinantes de la salud. Me parece que eso sentó las bases para la economía de la salud, para los determinantes de la salud, sentó las bases, y así estuvo muchos años, o sea, los últimos casi 30 años, los últimos 26 años del siglo XX, la tendencia de la Organización Mundial de la Salud fue esta, fue recomendar, y por eso incluso se hablaba en el discurso de la economía de la salud. Recordar el informe del Fondo Monetario Internacional de 1993, cuando hablaba de invertir en salud, iba en este sentido, también dejaba de ver de invertir en salud, que abría la puerta entonces a la economía privatizadora de la salud, y eso también utilizado desde una perspectiva neoliberal fue entendida para justificar y legitimar la privatización de la salud, pero el llamado de atención, el llamado a la acción era que hubiera una congruencia entre la distribución del gasto en salud, de la economía de la salud, con la distribución en los indicadores, y él eligió mortalidad. Ustedes, o sea, en ese sentido, todos los podríamos elegir el indicador que ustedes decidan y hacer la analogía con el gasto, y ahí se vería. Bueno, entonces esto fue un aporte. Ay, no puedo pasarlo. Doctor Pablo, un favorzote, ¿podrías Dígame, pasarme doctor. las diapositivas? Sí se está atorando mucho. Nada más dígame qué tema es. La última, la que se llama sesión 2. Perfecto, denme un segundo, doctora, con todo Mil gusto. gracias, mil gracias. Y vamos a la diapositiva 29, por favor. 29. Sí. ¿Estoy bien, doctora? Ay, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces, durante 26 años, la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2 sentidos, como política para el desarrollo del sistema de salud y como política para la formación del recurso humano en salud, en esos 2 sentidos, el enfoque de los determinantes de la salud. Todos los que estudiamos medicina hasta antes del 2005 tuvimos un enfoque en ese sentido. Estudiamos la ecología humana, por ejemplo, tuvimos materias en ese sentido, porque esa era la perspectiva. ¿Qué sucede
que conforme fue avanzando el conocimiento, en especial con la parte de la biología, la biomedicina se desarrolló extraordinariamente, fue acelerado su desarrollo a partir del siglo XXI, incluso hasta surge como profesión independiente la biomedicina. Antes, ¿qué sucedía? Como las otras disciplinas del área de la salud, como médicos, como enfermeras, o como fisioterapia, etcétera. De ahí se desarrollaba como posgrado, por ejemplo, la maestría en fisiología. Ahora ya lo que se hace es que desde el nivel licenciatura, quien se va a dedicar a la parte biológica, científica de la salud, ya puede estudiar biomedicina. Incluso el doctor Pablo es biomédico. O sea, él ya tuvo esa oportunidad de hacerlo por este gran desarrollo. Entonces, seguir pensando en este enfoque de los determinantes de la salud empezaba a quedar un poco obsoleto. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a gestarse este cambio. Obviamente los cambios tienen un periodo y una fecha para publicarse. Se viene gestando este cambio en el que se tenía que transformar solamente hablar de determinantes de la salud a los determinantes sociales de la salud. Esta la coordina el doctor Michael Marmot y convoca a todos los académicos. Esto también fue un acierto. En lugar de convocar a políticos, convoca a académicos, y qué maravilloso cuando el académico y político están en una sola persona. Pero él convoca a los académicos más destacados que habían mostrado avances en la estrategia de determinantes de la salud, en la categoría de determinantes de la salud, y los convoca de todo el mundo. Por parte de América Latina, ayer les mencionaba a la doctora Oriel Solar, ella fue también otra de mis maestras, la admiro muchísimo. Ella fue convocada para formar parte de esta comisión y ella aporta la parte latinoamericana. Me parece que entonces se incluye ya no solo una perspectiva eurocentrista, sino que es global, una perspectiva global. ¿Y qué es lo que sucede entonces ahora con los determinantes sociales de la salud? Se sigue respetando que hay factores sociales, lo que se llamaba las causas de las causas, se sigue respetando eso, pero se quita la parte biológica, se quita porque ya tenía su propio desarrollo, y por eso se le agrega solo lo social, para pensar que lo biológico se estudia ya por fuera, con su propio desarrollo de la medicina o de las ciencias exactas que tienen que ver con las ciencias de la vida, insisto, la biomedicina o la genética, la epigenética, todas las ciencias ómicas, pues, y dejar todo lo que tiene que ver con lo social, ahora sí como la categoría de determinantes de la salud. Se hace esta comisión, y esta comisión de los determinantes de la salud publican su primer trabajo en el 2005. Y ahora sí le voy a pedir al equipo 5, por favor, que nos hable sobre estos determinantes de la salud. Gracias. A ver, entonces cedo el micrófono al equipo 5. Saludos, doctora. Nada más quisiera saber si la compañera Patricia puede participar o para que presente yo. Y también comentarle, doctora, nada más así de un segundo de poder salir acá de la presentación, que ve que le había comentado una compañera que se agregó. Excelente. Ahorita también me comentó que no puede participar por que no había tenido la oportunidad de revisar la documentación, pero yo creo que hay que integrar a todos aquellos participantes que aún no tengan un equipo, y ver con el tiempo cómo va a quedar con lo de los artículos, para que no se quede nadie sin la oportunidad de participar. No, claro. Me parece que no está no puede participar ahorita la compañera Patti, no la veo, no puede hablar, pero le presento yo lo que estuvimos trabajando. Adelante. Listo. Nada más coméntenme si me escuchan correctamente. Y también se ve muy bien. Las Perfecto. dos cosas, gracias. Listo. Pues a nosotros nos tocó platicar sobre los determinantes sociales de la salud. De una manera muy concreta, y ahorita de una manera un poquito más desarrollada, vamos a platicar a ciertas formas. ¿Cuál es la definición? Según el documento que se nos compartió, se define como aquellos procesos sociales que se expresan en los procesos biopsíquicos humanos. Es una explicación un poco compleja, porque hay que destrozar el hecho de cuáles son los procesos sociales
que es todo el constructo de la sociedad, y que se expresan en los procesos biopsíquico-humanos. Esto hay que entenderlos como la parte tanto emocional como la parte física que vivimos día a día. Y también la podemos entender como son las causas de la distribución diferenciada de las enfermedades en la sociedad. Esto es darle una explicación de una manera diferenciada. ¿Por qué suceden las enfermedades en cada uno de los individuos en una sociedad? ¿Cuáles son estos diferentes conceptos? Vamos a entender que son las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, las condiciones psicosociales, los estilos de vida, el sistema de salud y la capital social. Estos 6 puntos son los que vamos a entender que van a trabajar para crear las enfermedades, cómo sea el equilibrio de cada una de ellas, como lo han ido comentando en cada uno de los puntos y las participaciones anteriores, porque al final todo se conecta en cómo vamos a trabajar en conjunto, cómo se van a crear estos procesos para mejorar cada uno de estos puntos, que indudablemente es en un aspecto de las condiciones de cada uno de los individuos que tengamos, cómo es su salud, si vive en las condiciones adecuadas, si tiene acceso a al menos a los servicios básicos, las condiciones de trabajo, si estamos viendo que se vive en un lugar donde el trabajo sea explotado, donde le den las condiciones adecuadas, donde tenga acceso a un servicio de salud. Las condiciones psicosociales, que esto hay que entenderla como esta ola en la que nos movemos constantemente socialmente, de cómo va actuando en sus propias tendencias, pero también en una cuestión propia, como uno personalmente se entiende, se conoce y se siente emocionalmente, que es una parte muy importante para el desarrollo de cualquier individuo, el poder estar sanamente, mentalmente, para poder llevar a cabo todos, de hecho, todos estos puntos van a depender mucho de cómo esté la salud mental de cada individuo. Los estilos de vida, claro que también van a depender mucho, pero esto también tiene que ver con la educación que se le ha dado a la sociedad para poder mejorar esos estilos de vida, ¿no? ¿Qué tanto de la salud pública se está llevando a cabo en los diferentes servicios e instituciones de salud para que los estilos de vida de cada individuo puedan seguir mejorando? El mismo sistema de salud, cómo está estructurado, cómo llega a la sociedad, cómo le ofrece sus servicios a la sociedad, de qué manera puede ser eficiente y que pues podamos disminuir siempre los números de las pérdidas humanas. Y la capital social, pues bueno, entendamos esto como el sistema económico, cómo actúa financieramente todo el país, cómo va a actuar a nivel de cada uno de los individuos, entendiendo de que, como ya lo habíamos platicado en algunas clases, sí va a haber un estrato social en todos aspectos, unos van a tener mayor crecimiento económico que otros, pero entender que la repartición de bienes sea lo más adecuado. Déjenme ver si no se conectó a la compañera Patricia. Voy a comentar un poco de lo que también platica este artículo, ya resumiéndolo de una manera, se comparte una breve parte de lo que es el artículo, pero haciendo énfasis en los puntos que comparte la compañera. Las indicaciones sanitarias son entidades como desigualdades injustas y prevenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que la equidad sí tiene que ver mucho en cómo va a ser estos 6 aspectos, cómo van a impactar en cada uno de los individuos y en la salud pública. La desigualdad siempre va a ser una palabra que vamos a ver constantemente. ¿Por qué? Porque es real que para que podamos tener una mejora de cada uno de los puntos, una mejora de la salud, tenemos que tener una igualdad también a nivel social. Y esto tiene que ver un impacto general en cómo está actuando la política de cada uno de los países. En este caso estamos platicando bueno, vamos a enfocarla en lo que es en nuestro país, pero finalmente también hay que entender que geopolíticamente el impacto económico de todo el mundo se va a ver reflejado en el impacto económico de un país y al final eso se va a ver reflejado en el impacto económico de cada una de las personas. Ok, volvemos a tocar ciertos puntos de también cómo se expresa y cómo se refiere, más bien cómo se define, acá de hecho lo definen adecuado. El primer paradigma corresponde a la salud pública clásica, lo cual conceptualiza a la salud como un fenómeno natural biológico y resalta el estudio de factores
casuales, esenciales, de carácter natural. Que esto es entender que no podemos descartar ninguno de los puntos que anteriormente se tocaron, porque son parte de la vida de cada uno de los individuos y que impactan bastante en su día a día. Ni siquiera es hablar de un futuro a largo o corto plazo. Estamos hablando de que cada uno de esos puntos se ve evaluado por cada individuo al día al día. Estos son también, les vamos a compartir la información, así como está compartido el artículo, las definiciones que se han ido elaborando por cada uno de los individuos, así como también por parte de la OMS. Y pues en el marco de los determinantes sociales, que es lo que estamos platicando en este momento, estos 6 puntos, pues cómo vamos a, vuelvo a insistir, cuáles son las condiciones de vida, las condiciones del trabajo, las condiciones psicosociales, el estilo de vida, el sistema de salud y la capital social, como recordatorio, van a ser los que integran estos determinantes sociales de lo que comenta este artículo. No sé si hasta acá haya alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Parece que no. No sé si quiera que aportemos alguna otra cuestión, doctora, referente a este punto. No. Muy bien. Listo. Ahora nos vamos de nuevo a mi diapositiva, por favor. Claro que sí. Lo que el equipo 5 trabajó entonces, vimos que ya supera solo 4 determinantes, ¿no? Se agregan más elementos que no estaban considerados antes y otra condición que tampoco se había mencionado con la LOMD, que es el cambio del marco de la justicia social. Es decir, que se tenían que adecuar políticas públicas que pudieran ir de la mano para que se pudiera trabajar o incidir sobre los determinantes sociales de la salud. Ese fue un gran avance. Antes como que solo se dejaba el sector salud y ahora no. Y además la Organización Mundial de la Salud fue muy clara en el 2005 sobre las recomendaciones para las políticas públicas de salud. Y podemos ver entonces, incluso en México podemos ver que ya la categoría de determinantes sociales de la salud se empezó a incluir ya en los distintos programas. Claro que al principio solo quedó como escribirlo, pero cuando ya se operacionalizaba, o sea, una cosa como ese del dicho al hecho, pero por lo menos que quede escrito es importante. Si no queda escrito en un marco legal, entonces de nada sirve todo lo demás. Eso fue, así comenzó, se empieza a hacer una postura muy crítica. La Organización Mundial de la Salud en el 2005 retoma el espíritu de Alma-Ata, donde considera que los factores sociales son las causas de los problemas de salud y solicita, y ese es el cambio que se hace, que haya cambios en las políticas nacionales para que se pueda incidir sobre estos factores sociales. Y ya el equipo 5 ya nos lo mencionó, con esos determinantes sociales se comenzó, pero han ido evolucionando, han ido cambiando, o sea, no han sido estáticos. La que sigue, doctor Pablo, por favor. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando, para la OMS no ha cambiado esta categoría de determinantes sociales de la salud como eje rector de políticas públicas de salud. En el 2023 ya define a los determinantes sociales de la salud como factores no médicos que influyen en los resultados de salud. Ya lo define así, y son las condiciones con las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Es el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que dan forma a las condiciones de la vida diaria. Es la definición más actualizada y ya nos plantea una lista de determinantes sociales que no estaban incluidos en un principio. Avanzar, por favor, doctor Pablo. Eso. Esta es la lista que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Ya nos está hablando del ingreso y protección social. Educación ya estaba considerado. Hablaba del empleo, pero ahora ya es explícito la precariedad laboral, ya lo incluye, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, seguridad alimentaria, no solo alimentación, sino seguridad alimentaria, la vivienda, servicios básicos y medio ambiente, el desarrollo de la primera infancia, inclusión social y no discriminación, conflicto estructural, acceso a servicios de salud asequibles y de calidad digna. Ya cambió, o sea, ha evolucionado para bien, se fueron recogiendo las problemáticas que desde el 2005 al 2023 han existido, el tema, por ejemplo, de la narcoviolencia,
en América Latina. Tuvo un auge desde que se publicó el primer documento en el 2005, o sea, ustedes ubíquense en el México del 2005, cuando comienza el narcoestado ¿no? a tomar fuerza. Incluso recordar que en los perfiles de morbo y mortalidad en los menores de 5 años estaba como las primeras causas de mortalidad infantil. Qué vergüenza que en la época de Calderón sucediera eso. Estuvo en la violencia infantil como primera causa. Recordar también que la esperanza de vida en los hombres también disminuyó. Imagínense, ese es un indicador de no desarrollo humano, que disminuya la esperanza de vida. O sea, todo eso lo vivimos y todo eso lo recoge la OMS y lo considera. O sea, a eso se refiere con conflicto estructural, el tema de feminicidios, ahí viene en conflicto estructural y no estaba mencionado antes en ningún otro documento. El tema de la precariedad laboral, el outsourcing, por ejemplo, el que no se tenga un empleo, sino solamente se tenga un trabajo sin ningún otro derecho más que lo que te da el trabajo a destajo, lo que es el outsourcing. Eso ya en nuestro país empieza a combatirse, pero es una lista, me parece que aunque como enunciados son menos, pero el contenido de cada uno de ellos se puede desglosar, se puede desglosar. Ingreso y protección social, o sea, ingreso habla de pobreza, nos habla de la línea del coeficiente de Gini, nos habla de un mínimo de dólares de ganar al día, pero también nos habla de si se tiene protección social, esos sujetos que tienen ese ingreso, si tienen protección social o no, y qué se hace además con ese recurso. O sea, me parece una lista ya más completa la que nos ha actualizado la Organización Mundial de la Salud en el 2023 y con esa estrategia que heredera de la LOM. ¿Cuál es la estrategia de atender los problemas de salud pública con los determinantes sociales de la salud? Hacer investigaciones de cada uno de los determinantes y el peso que tiene cada uno de ellos para la generación de la enfermedad. Entonces, si se hablara, por ejemplo, diabetes mellitus, se haría una investigación, se operacionalizaría cada una de estas categorías con indicadores orientados hacia diabetes mellitus y según los resultados se le daría el peso y los resultados se presentan igual que como la LOM nos lo enseñó, lo aprendimos de él, qué porcentaje tiene que ver y entonces los recursos, en todos los sentidos, los recursos destinarse a los principales, a los que ocupan los primeros lugares. Ahí sí, si tenemos países con un índice de desarrollo bajo, pues a lo mejor considerar solo el primer determinante, atacar ese primer determinante, porque atacando el primero, pues disminuye el problema, ¿no? El ejemplo que yo ahorita les dije fue diabetes mellitus. Y si tenemos países con un mayor desarrollo, entonces por lo menos 10 determinantes o 5, se pueden concentrar los recursos para atacar esos primeros 5 determinantes y poder entonces resolver los problemas de salud pública. Eso es la categoría de determinantes sociales de la salud, esa es la estrategia. Hay publicaciones, yo he participado en lo personal, yo he participado en este tipo de investigaciones en salud pública, puedo compartir la metodología, no nos da el tiempo para más. Lo hicimos en especial con tuberculosis y ahí consideramos, ¿no? Vimos los elementos que tenían que ver y se hicieron las recomendaciones. Pero en este momento, años después, a partir del 2013, empieza a hacerse público una crítica de esta categoría para atender los problemas de salud pública como un método, como una estrategia metodológica para atenderlos. ¿Por qué? Porque este esquema que está en esta diapositiva, que es el típico, el más reconocido de esquematizar los determinantes sociales de la salud, ahí podemos ver la crítica, es decir, la crítica que se le ha dado desde la corriente latinoamericana, eso sí que quede claro, es a partir, de nuevo, de América Latina para el mundo, es la visión fragmentada y reduccionista de los problemas sociales que generan las alteraciones de la salud pública. Está esquematizado, aquí lo podemos ver, ¿no? Cada uno, todos conocemos, ¿no? El círculo inmediato, lo que tiene que ver con el individuo, después cómo tiene que ver con la sociedad, con el capital social. Los determinantes sociales acabarían con el segundo nivel, el que está en los cuadros de azul y verde,
lo que está abajo que dice condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, es lo que está abajo hasta los estilos de vida, o sea, los tres mis círculos serían los determinantes sociales de la salud. Y la crítica que ha recibido y que se ha hecho pública desde el 2013, obviamente se empezó a gestar desde antes, pero se hace pública desde el 2013, es que se tiene una mirada reduccionista de los problemas de la salud, pensando bajo el principio de que los recursos son finitos y bajo el principio de que ataquemos los determinantes que ocasionan el mayor problema, dicen que eso no cambia el determinante más importante, que es el círculo más externo, las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Por ejemplo, pensemos en lo cultural. Tenemos comunidades en toda América Latina y seguramente en todo el mundo, donde desde una perspectiva cultural de usos y costumbres, para un cierto grupo social es bueno practicar ese uso y costumbre. Pensemos en la venta de las niñas, ¿no? Y es más, yo lo estoy diciendo desde la manera occidentalizada. Esta dinámica de usos y costumbres que todavía, por ejemplo, vemos en Chiapas, en Oaxaca, en donde las chicas, las adolescentes, pasando de la pubertad a la adolescencia, empiezan a palabrarse entre familias y se entregan, y esta entrega pues son para sujetos que son hombres más grandes, mucho más grandes, pero que tienen la posibilidad económica de recibirlas y de dar una retribución. Híjole, por más que lo quise decir lo más neutral, me sigue pareciendo aborrecido. Eso es sociocultural, eso es uso y costumbre. Tenemos en África la mutilación del clítoris, ¿no? Tenemos eso porque las mujeres no pueden sentir placer desde la perspectiva de algunas comunidades africanas, y así podemos mencionar muchas cosas. Eso sería lo cultural. Eso es por un lado. Por otro lado, recordar que un principio básico de los derechos humanos es que son transculturales. Los derechos humanos, esta cualidad de transcultural, significa que sin importar las características culturales, una vez que se estipula en toda la comunidad mundial que una condición es un derecho humano, pensemos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que sin importar la cultura se tienen que hacer válidos, porque una mujer es humana y solo por ser humana debe de tener derecho a esta condición. Y ahí ya vemos un choque, si se dan cuenta, porque por un lado tenemos los usos y costumbres y por el otro lado tenemos que el principio, uno de los principios es la transculturalidad de los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucede con un enfoque de determinantes sociales de la salud? Y ese es en lo que se basa la crítica a estos determinantes. Que si queremos hacer, por ejemplo, estrategias para la mejora de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente, y lo hacemos desde comunidades que tienen estos usos y costumbres, entonces, ¿qué sería lo más fácil cuál sería el enfoque de los determinantes sociales de la salud? Pues a lo mejor estilos de vida. Casi siempre se van hacia los estilos de vida, porque además es lo más económico, ¿verdad? Hablar y hacer campañas y pláticas es más económico en cuanto a distribución de recursos que hacer otras estrategias que requieren o implican de más gasto en salud. Entonces, ¿qué diríamos? Pues lo que ya todo el mundo sabemos de mejora de prácticas sexuales y reproductivas en los adolescentes, incluso hasta los métodos de planificación familiar dirigidos para el sector adolescente. Eso podríamos decir, pero con eso estaríamos transformando la esfera más externa. Veamos la externa. Solo con eso estaríamos transformando esa violación de ese derecho humano que están teniendo hoy miles y miles de adolescentes, y que todavía hay otras creencias donde a las mujeres prefieren asesinarlas en Asia a que reciban educación. ¿Se está transformando esa situación? Pues la respuesta es obvia, la respuesta es no. Y como este ejemplo podemos tener varios ejemplos más, que es la crítica que reciben los determinantes, el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Hay un reconocimiento hacia la Organización Mundial de la Salud por tocar el tema de la injusticia social, por hablarlo, por hablar de la inequidad, por hablar de la desigualdad
el equipo 5 menciona muy bien cómo la desigualdad en salud tiene que ver con el derecho humano a la salud y la inequidad en salud tiene que ver con el derecho social a la salud. Me parece que ese es un gran avance que no se tenía antes, es un gran avance, pero no se transforman las condiciones más profundas y lo que es de fondo. Y si bien al sector salud, pensemos en nosotros, los que estamos en el área de la salud, no tenemos esa capacidad para poder transformarlo, si se plantea como política pública, desde política pública sí se puede transformar, porque se pueden juntar los sectores. Por un lado, el sector salud, con lo que le corresponde hacer al sector salud, y convocar a los demás sectores, o sea, el trabajo intersectorial, que Brasil tiene un gran ejemplo de eso, un gran ejemplo con el SUS. Otros países no, y esa es la crítica que recibe. Entonces, desde el 2013 se plantea en América Latina, y es la tendencia en el mapa que les presenté ayer sobre la segunda ola roja de América Latina, es la tendencia de superar todavía este enfoque, o sea, de este enfoque de determinantes sociales que ya de por sí era muy avanzado, superarlo porque lo que se busca son las transformaciones. Y ahora sí la que sigue, doctor Pablo, por favor. Bueno, la parte donde se critica y se sustenta lo toman a partir del informe de la OMS del 2008, el de subsanar las desigualdades en una generación, en donde la OMS hace estas tres recomendaciones principales, pero sigue siendo el tema de que no se transforman. Es un avance, en lo personal yo creo que es un avance y hago ese reconocimiento, pero también reconozco que no se busca la transformación. La que sigue, doctor, por favor. Y entonces, de nuevo, nuestro queridísimo Jaime Breil, el mismo autor de la teoría de la epidemiología crítica, es el mismo que hace esta crítica a este informe. El doctor Jaime Breil es muy crítico, es muy crítico, no mide las palabras, o sea, si se tiene que decir las cosas, se dicen, y bueno, también tiene, ¿no? Tiene toda, pues lo puede decir, pues, tiene toda la capacidad de decirlo, porque por el lugar que hoy ocupa, tanto a nivel político como a nivel académico, él ocupa un lugar privilegiado y por eso puede hablar como habla. Entonces, él hizo una cita textual del artículo del 2013 donde da a conocer para el mundo la determinación social de la salud, y él plantea así, que este documento tiene una distorsión epidemiológica propia de la epidemiología lineal. Lo que se acuerdan, la crítica, el análisis que hicimos la semana pasada sobre tomar la teoría del factor del riesgo de una manera crítica. O sea, cuando se tenga que usar, que se utilice, pero cuando no, que no se utilice, porque la conclusión a la que llegamos es que se utiliza para todo, y ese es el problema, el uso no crítico del factor del riesgo, que todo lo metemos en esa tabla de 2 por 2. Bueno, eso es lo que él plantea aquí, a eso se refiere la distorsión epidemiológica. El segundo, la explicación fenoménica. Fenoménica se refiere a una parte de la filosofía, la fenomenología, nos plantea, se los describo de una forma muy sencilla, cuando nosotros abordamos los fenómenos versus proceso, que digamos que son como los dos polos opuestos de ver la realidad, si nosotros la vemos como un fenómeno, entonces estamos viendo solamente la superficie, o sea, yo les diría que ahorita vean lo que tienen a un lado de ustedes. Yo, por ejemplo, tengo una taza de café, y de mi taza de café, si yo la viera desde la perspectiva fenoménica, yo lo único que veo, bueno, mi tacita, pues es blanca con un estampado de Mandela, porque fue una tacita que me dieron cuando me fui a estudiar a Sudáfrica. Esta tacita tiene la imagen de Mandela, y eso es, si yo quisiera estudiar las tazas, discúlpenme por lo simple, pero es para que se pueda entender la visión. Si yo quisiera estudiar la taza desde una perspectiva de fenómeno, entonces me quedaría con describir sus cualidades a nivel descriptivo. Entonces yo diría que solo es blanca, que tiene un asa y que tiene el estampado de Mandela. Punto. Si lo viera, por lo opuesto, es el proceso, es ver el contenido. Entonces yo, visto como contenido, me iría no solamente a lo descriptivo, sino me iría a lo reflexivo.
lo cuestionaría. A ver, ¿por qué es tan pequeña mi taza? ¿Por qué me tengo que levantar a servirme y a servirme? ¿Por qué se usó este material? ¿Fue el más económico? ¿Tiene plomo? ¿Utilizaron plomo para hacerlo? ¿Hace daño a la salud? O sea, cuando nos empezamos a cuestionar lo que sucede, el elemento que estemos analizando desde la perspectiva de proceso, entonces no nos quedamos solo con la forma, incluso hasta es lo último que vemos, nos vemos con el contenido. Esa es la forma de ver, de estudiar a la salud como un proceso versus un fenómeno. Y esa es la crítica que hace Jaime Breil, que cuando se hace este documento, que es el documento estrella, en el que se sugería que se basaran todas las políticas de salud pública con el enfoque de los determinantes sociales de la salud, es explicar desde la superficie los problemas de salud. Entonces, a ver, ¿por qué por qué en el pleno siglo XXI sigue habiendo brotes epidémicos de cólera? Es que es increíble, ¿no? ¿Cómo puede seguir habiendo brotes epidémicos de cólera? En Puebla tenemos nuestros brotes, los tuvimos en la década de los 90, lo volvimos a tener más tarde, y el solo describir que es porque falta higiene en el agua, que no lavan bien los alimentos, el solo ir y levantar muestras de los establecimientos. O sea, yo recuerdo en mi servicio social que una de mis funciones era levantar muestras de alimentos de cuando había las ferias. O sea, el solo ver la forma y no ver el fondo de los problemas de salud es lo que llama Jaime Breil una explicación fenoménica y reduccionista, en el sentido de que solamente es una causa lo que está provocando ese problema de salud. O sea, si encontramos que está contaminado un alimento, pensar que solo es porque está el vibrio en ese alimento y que por eso se provoca ese brote, es eliminar toda la cara de por qué las personas no tienen todos los servicios para que haya un ambiente saludable, o por qué no tienen unas viviendas de calidad y dignas como para que puedan vivir una vida digna y no tener que salir, o porque van y compran en ese local donde seguramente debe ser muy barato y no tienen el recurso suficiente, un ingreso suficiente para mejorar su alimentación. A eso se refiere reduccionista, y fragmentaria, él lo refiere a este esquema de los determinantes sociales de la salud. O sea, este esquema, el que todos conocemos del hemicírculo, y que está un cuadrito, otro cuadrito, es cada determinante, es fragmentar la realidad. Esto digamos que es como que el gran aporte, es el gran aporte de la determinación social de la salud. Y bueno, y las otras dos críticas ya lo hemos mencionado, que es priorizar la causa-efecto como una lógica sin abordar la transformación, y actuar solo sobre el factor de riesgo sin ver las relaciones estructurales. Y hasta por eso se justifica que no haya un trabajo intersectorial. Ayer me parece que lo mencionaba, ¿quién lo mencionaba? Fue de las últimas discusiones con las que cerramos. No me acuerdo si fue la doctora Ruth o Yaneli, quienes hablaban de esto, de que nos hace falta trabajar de manera intersectorial. Creo que fuiste tú, Yaneli, si no, corrígeme. Que ella nos mencionaba que hace falta este trabajo intersectorial para que realmente se resuelvan los problemas de salud. Y con esta base, con esta base, es que ahora Jaime Breil dice que, la que sigue, por favor, doctor Pablo. Doctora, ¿me permite Dígame, un comentario? doctora. Claro, antes de que cambiemos, sí. Buenos días, perdón. De acuerdo a este punto que usted está comentando de la explicación fenoménica, es importante que recordemos que la epidemiología tiene diferentes clasificaciones y diferentes puntos de vista. Lo que nosotros tenemos que hacer es conjuntarla, no tanto que esté fragmentada, sí fragmentada por cada autor. Tenemos epidemiología social, bueno, el punto de vista de cómo trabajamos la epidemiología desde lo social, lo económico, lo político, lo cultural, pero debemos conjuntarlo todo junto. No pueden estar separadas unas de otras, tenemos que articularla. Efectivamente, como usted decía, fragmenta la realidad. El ejemplo que puso del cólera. ¿Por qué tenemos ahorita cólera? El mundo ha cambiado, la población migra, la población sale, se ha globalizado. No es lo mismo cuando Jon Snow tuvo por ahí su primer brote de cólera, hizo el trabajo allá en Londres por el año 1862. Ahorita tenemos pues ya un proceso para clorar el agua, para potabilizarla, hay antibióticos, hay información, pero nos olvidamos de esta parte. El mundo cambió,
ha cambiado, se ha globalizado. En el caso de nosotros que tenemos el aeropuerto en Huejotzingo, pues suceden cosas así como que bien raras, ¿no? O sea, ahorita con influenza aviar, decimos, bueno, pues sí, pero no tenemos granjas, pudiéramos decirlo de una manera fragmentada, como dicen, ¿no? Reduciendo la óptica. No, pues aquí en esta región no tenemos granjas, ¿no? Las granjas están en Tehuacán, por decir. Y pues sí, influenza aviar ahorita está afectando no nada más a las aves, ya se fue a los mamíferos. Y por ahí nos hicieron una observación y doctora, pero llegan vuelos de Cancún. Y en Cancún tenemos esta parte de los parques acuáticos donde la gente convive con las ballenas, convive con los delfines, pudiera ser por ahí. La verdad lo veo un poco distante porque son animalitos que se encuentran bajo vigilancia también, tiene una vigilancia epidemiológica por allá. Sin embargo, bueno, pues son mamíferos, están en el agua y tomando conjuntamente, no podemos cerrarnos precisamente quienes estamos trabajando en el área de epidemiología, tenemos que ver todo el entorno. Entonces, cuando a nosotros nos dicen vas a tener que levantar vigilancia epidemiológica por influenza aviar de todos los que vienen de Cancún, pues allá no hay gallinas, no hay pollos, no, pero hay mamíferos. Y ya está atacando a los mamíferos acuáticos. Híjole, entonces sí empieza uno a pensar, cólera, pues aquí dicen, no, pero acá lo tenemos controlado, tenemos una vigilancia epidemiológica permanente, 24/7, o sea, si hay un caso de cólera se tiene que notificar de manera inmediata dentro de las primeras 24 horas y no nos sancionan. Se está vigilando, se vigilan las aguas, eso es parte de la DEPRIS, se vigilan los pacientes que llegan a una consulta, pero también nos olvidamos de los migrantes. Tenemos caravanas de migrantes que salen de Centroamérica. Todo eso ha cambiado esa perspectiva que teníamos todavía hasta, no sé, hace 50, 60 años. Ha cambiado totalmente. Excelente, doctora. Y Es la lo único otra que- es, ¿cuál es el alcance de ustedes? O sea, a ustedes no van a hacer transformaciones sociales, no necesariamente, o no es su papel hacerlo de manera directa, sino que el enfoque desde arriba, desde la política pública, sea que se vincule de manera intersectorial para que ya nada más a ustedes les toque levantar muestra, por ejemplo, la vigilancia, pero que no se quede solo en eso. Y gracias, doctora, me encanta su observación. Yo les recomendaría ahora sí como al margen, hay una hipótesis sobre el origen del cólera, nuevamente como problema de salud pública a nivel mundial, y es un artículo muy bello que se llama El cólera en los tiempos del cólera, obviamente aludiendo a la obra del gran García Márquez, pero cómo se fue haciendo una investigación en América Latina desde la medicina social, y vean cuál es la hipótesis que tienen, por qué se convirtió en problema de salud pública. ¿Por qué en zonas que no tenían costa, por qué se convierten ahí? Bueno, pues hay otra estrategia y es más o menos lo que dice la doctora Ruth, por eso me acordé. Eso es lo que dice, o sea, como si es muy importante y no se considera. Gracias, doctora Ruth, pero Sí. por supuesto que tiene razón. Gracias. Ahora sí, entonces, en el 2013 se hace público este planteamiento de que ahora evolucionemos en América Latina de pasar del enfoque de los determinantes sociales de la salud del 2005, que ojo, para la OMS todavía sigue siendo la recomendación global, los determinantes sociales de la salud, pero bajo el principio de soberanía, se recomienda que en América Latina, y eso sí lo están haciendo muchos, los ministerios de salud de esta América Latina de la segunda ola roja, sí están cambiando su enfoque. Y el doctor Hugo López-Gatell la semana pasada fue muy claro y me parece que va por ahí. Entonces también la determinación social de la salud. Que se hace pública esta obra, igual el documento es público, en la última diapositiva tengo las referencias, también para que lo puedan leer con tranquilidad. En el 2013, Jaime Brey. La que sigue, doctor, por favor. Tan, 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 tan. ¿Qué es eso? Bueno, lo que hace Jaime Brey es como que muy parecido a lo que dice la doctora Ruth. La crítica a los determinantes sociales de la salud, ¿cuál era? Que era fragmentada, ¿no? Fragmentada, no solamente a nivel de cualidades descriptivas, de describir el fenómeno de salud, sino que
era fragmentada en el determinante social de la salud. El enfoque que se le dio de investigar cada determinante y de ahí darle un peso y de ahí atacar el problema de salud pública según el peso que tiene cada uno de ellos, eso aún Jaime Breil seguía diciendo que era fragmentado. Ahora, Jaime Breil tampoco es que sea él solito, o sea, no se le ocurre. Como casi todo en medicina, difícilmente tenemos algo nosotros, sino que nos traemos de otras áreas. A partir de estos tres, de Mario Bunge, de Thomas Kuhn y de Bourdieu, él se trae estos tres y son los que le dan cimiento a la determinación social de la salud. Mario Bunge es el último gran filósofo, de los grandes monstruos de la filosofía. Acaba de morir en pandemia, se nos murió, creo que llegó a tener 100 años de edad, lúcido, y lo mejor de todos los mundos, sus obras originales. Él, al ser argentino, su obra original era en español, contrario a todos los demás filósofos que los tenemos que leer en su traducción. Entonces, Mario Bunge, él escribió entre sus grandes obras, él criticó el causalismo en el sentido de que no puede ser solamente causa-efecto. O sea, que solamente ver la realidad como causa-efecto, pensemos lo que decíamos la semana pasada, piensen en una causa, una flecha unidireccional con un efecto, reducir la realidad a solo causalismo nos podía traer pues carencias epistemológicas en el estudio de la realidad. Obviamente Mario Bunge lo dice en un sentido filosófico abstracto. Lo que se trae Jaime Breil para los problemas, para la epidemiología, es que esta crítica del causalismo, él lo que propone es un enfoque sistémico. Por ejemplo, Jaime Breil lo que propone, y Mario Bunge, es un enfoque sistémico de entender la realidad. Entonces, esta propuesta de Mario Bunge del enfoque sistémico, ¡pum!, se lo trae a la epidemiología. No veamos solo causa-efecto, 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 no veamos solo red de causalidad, cómo se van vinculando, una, luego con la otra, luego con otra, como causa-efecto, y luego este efecto cómo se puede convertir en causa de otro efecto, y este efecto se convierte en causa de otro efecto, sino cuál es la relación dialéctica entre uno y otro, el devenir, la ida y vuelta. O sea, no es unidireccional, es multidimensional, es multidireccional. Se los voy a decir como que muy sencillo. Ven que tenemos este modelo de pobreza, enfermedad, pobreza, que todavía, según el caso, lo aplicamos, que fue primero la pobreza o la enfermedad, o que fue primero la enfermedad y impactó en la pobreza. Es decir, si porque la población está enferma, por eso no puede trabajar y por eso es pobre, o porque se es pobre, no se tienen los recursos suficientes para poder tener una buena condición de salud. Este ciclo de pobreza, salud, enfermedad, que todos lo conocemos, verlo de una manera sistémica. O sea, en lugar de decir que fue primero y que fue después, aquí el enfoque que se propone en la determinación social de la salud es la ida y vuelta. No tiene utilidad para la epidemiología saber exactamente qué fue primero, sino cómo la pobreza afecta a la salud y luego está la salud de regreso, cómo el deterioro de la salud afecta a la pobreza. A eso se refiere con la dialéctica de los procesos sociales y de la salud. Incluso él le nombra metabolismo natural de la naturaleza y la enfermedad. Ese es el concepto de la determinación social de la salud. Es esta ida y vuelta de cómo podría una aparente causa tener un efecto, pero este mismo efecto va a tener va a impactar a lo que originalmente se había planteado como causa. O sea, insisto, este ciclo de pobreza, enfermedad, pobreza, salirnos de la discusión de qué fue primero, sino cómo una afecta a otra y luego de regreso, ¿no? Cómo se van afectando. O sea, se nace pobre, se nace con pobreza, cómo va a afectar el desarrollo de esta población o de este grupo de personas, cómo va a afectar, si se puede tener educación o tienen que irse a trabajar a edad temprana y abandonar los estudios, o se tiene un trabajo, ¿cómo le llama la OIT? Le llama trabajo decente, el trabajo decente, o se tiene un trabajo informal, y luego de ida, el que tengamos un deterioro en la salud
cómo puede impactar entonces en que podamos mejorar los ingresos. Es una ida y vuelta, eso se le llama dialéctica. Bueno, eso sería. Segundo, las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es otro gran filósofo también, pero él ya falleció, de la década de los 50, y Thomas Kuhn, gracias a él aporta la palabra paradigma. Esta palabra paradigma que usamos de romper paradigmas, cambiar paradigmas, se lo debemos a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn lo que dice es que los paradigmas nacen a partir de que reemplazan a un anterior. Él lo que dice es que un nuevo paradigma destruye al anterior, o sea, no podemos tener 20 paradigmas coexistiendo, sino que él dice que si ya tenemos un paradigma nuevo a partir de nuevo conocimiento científico, debe de reemplazar al anterior. Y este momento en el que un nuevo paradigma reemplaza al anterior, por ejemplo, la teoría miasmática, el paradigma era la teoría, el miasma como causante de enfermedad. Una vez que se descubre que no existe el miasma, sino que eran los agentes infecciosos, los gérmenes, el paradigma de la teoría del germen se convierte en el nuevo paradigma y reemplaza al anterior, al miasmático. Eso es, ese ejercicio, ese momento, es lo que Thomas Kuhn menciona como revolución científica. Ese es el momento de hacer revoluciones científicas. Y este concepto de revolución científica también Jaime Bray lo trae a la determinación social de la salud. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿sales? Ya tenemos dos. Y el tercero es toda la sociología de Pierre Bourdieu, el padre de la sociología moderna. Nos trae la corriente crítica de la medicina de la escuela francesa y se lo traslada. Entonces son todos los elementos culturales, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el gran aporte de Bourdieu? La clase social. ¿Cómo nosotros vemos comúnmente desde la administración a la clase social el ingreso? Vamos considerando el ingreso por salarios mínimos y los vamos clasificando por clase social. Un aporte de la escuela francesa es, no importa el ingreso, importa el uso que se le dé a ese ingreso, es decir, la perspectiva desde el consumo. ¿Por qué? Porque tenemos grupos sociales que claramente no les importa el ingreso, sino el uso que hacen de ellos. Y entonces Bourdieu reclasifica las clases sociales a partir de lo que él llama el consumo cultural. Por ejemplo, ahí va un ejemplo, tenemos grupos sociales, grupos sociales que pueden ganar, concentrar la mayor riqueza. Estoy pensando en Salinas Pliego, por ejemplo, el dueño de TV Azteca, que es uno de los más ricos de México, y considerado como clase social solo por el ingreso, diríamos, está en la clase social más alta. Pero desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, él lo que nos dice es, ¿qué hacen las personas con ese dinero? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo consumen? ¿Cuál es su consumo cultural? Vean las redes sociales, las publicaciones de cómo piensa Salinas Pliego. O sea, cómo habla Salinas Pliego, o cómo escribe Salinas Pliego, lo irrespetuoso que es, lo soberbio que es, cómo compra las ideas y cómo las desecha. Estaba viendo una entrevista que le hicieron, Pati Chapoy se la hizo, y él dice como un premio, además el tono de voz y el lenguaje corporal que utiliza, él dice que cuando compra Imevisión y lo convierte en TV Azteca, lo primero que hace es correr en ese momento a Carmina Aristegui, que era muy crítica, cómo la corre, y a Solórzano, porque por sus ideas no iba a comprometer la línea editorial de TV Azteca, pues que sabemos todos que es oficialista. Pero ojalá lo hubiera expresado como se lo estoy diciendo, sino que va mezclado de groserías, humillar, o sea, no ataques a las personas, ataca las ideas, pero no a las personas, y siempre Salinas Pliego se va con las personas, y eso es algo característico de cuando no se tienen las ideas, se eleva el tono de voz, pero no se eleva el discurso. Eso, para Pierre Bourdieu, Salinas Pliego sería clase social baja, por ejemplo. Y este es el aporte que tiene la determinación social de la salud, porque ahora pensemos del otro lado, y eso todos conocemos a esas personas. Conocemos personas que pueden ser muy pobres, pueden ser campesinos, puede ser que no tengan un doctorado, una licenciatura, pero cuando se habla con estas personas están llenos de sabiduría, son las personas más humildes,
y de las que tienen tanto conocimiento de la vida, tienen una cosmovisión de vida, que no necesitan más, incluso ni siquiera se preocupan por tener más dinero, ¿no? O sea, son las estrategias del consumo crítico, por ejemplo, de reciclar, de reutilizar, de comprar a los productores directos, al campesino, de no explotarlos. Toda esta idea, ¿no? Todos hemos escuchado de este consumo verde, del consumo crítico, y tan solo quienes analizan, van al súper y en lugar de ver la marca porque esté de moda o porque me da estatus estar a la moda, leo la etiqueta y veo si las características de esa etiqueta explotaron a los niños o están deforestando, ¿no? Pensando en Nutella, están deforestando. O sea, este análisis, este consumo crítico es otra característica de la clase social. Y entonces, Pierre Bourdieu es el aporte que hace, insisto, él es considerado el padre moderno de la sociología, o más bien el padre de la sociología moderna, y lo que hace Jaime Breil es que todo este pensamiento de la sociedad lo trae a la epidemiología, y entonces sería otra perspectiva. Imagínense que en lugar, y eso lo hace Jaime Breil, eso la estrategia, cuando hace los diagnósticos comunitarios, a mí me encanta leer todos sus estudios y los aportes que ha hecho, porque entre las preguntas que hace a la comunidad es el canto de los pájaros. A mí me encanta eso. Oiga, y cantan los pájaros y las comunidades indígenas dicen, es que antes de que viniera la minera, había canto de pájaros, y desde que lleva 3 años la minera, explotación de litio, por ejemplo, a cielo abierto, ya no cantan los pájaros. Y para Jaime Breil ese es un indicador. Se tiene que poner, se tiene que plantear, y no es que necesariamente digamos cantan mucho, cantan medio o cantan poco, también forzarlo, lo cualitativo, lo cuantitativo no tiene sentido. Esto lo analiza desde investigación cualitativa, hay otras técnicas de análisis de datos cualitativo, y cómo la parte cultural desde esta perspectiva se considera como impacto en la salud y como un orientador, un indicador para la salud pública. Estos 3 elementos son los que componen lo que hoy conocemos desde el 2013 como el enfoque de la determinación social de la salud, que insisto, nada de esto es exactamente original de Jaime Breil. Lo que hace Jaime Breil es esta capacidad analítica que tiene de retomar Mario Bunge, retomar la revolución científica de Thomas Kuhn y retomar el consumo cultural de Bourdieu y la reclasificación. Piensen, o sea, todo eso en uno solo. Ahora, me voy hacia abajo, quiero que veamos este esquema de la red de la causalidad para las enfermedades. Aquí el ejemplo de enfermedades cardiovasculares principales, y son una red de causalidad. Esto es publicado de un artículo. Ahora, doctor Pablo, ¿le puedes dar por favor avanzar para que vean eso? Otra más, otra más. Así. Eso es lo que comúnmente se va haciendo desde el enfoque de solo pensar en lo multifactorial. El identificar los factores de riesgo, aquí yo puse al azar estos 3, fumar, hiperlipidemias y actividad física, y entonces la estrategia es enfocado sería estos 3 factores. Esto es lo que se critica desde la atención epidemiológica en este sentido, versus lo que aparece entonces a la derecha. A la derecha lo que podemos ver es lo que yo les mencionaba sobre la dialéctica, la ida y vuelta. Aquí en lugar de verlo de manera como está en la izquierda, la imagen que tenemos a la izquierda, de ver varios elementos separados, entre todos ellos se van separando con líneas unidireccionales de cómo uno va causando el otro y el otro y el otro. Aquí lo que vemos es una ida y vuelta de un enfoque sistémico, por eso es que vemos estos círculos, uno alrededor otro, alrededor otro, alrededor otro, y cómo esta ida y vuelta de los distintos elementos que participan en un problema de salud, podríamos hacerlo también con el ejemplo de enfermedades cardiovasculares, cómo se van relacionando una ida y una vuelta, o sea, lo que les decía de la pobreza y la enfermedad. No solo, o sea, no se quedan estáticos, no porque se nace pobre, necesariamente vamos a estar enfermos, y no necesariamente porque estemos enfermos, la pobreza se va a quedar en ese nivel.
Ojalá tuviéramos los mismos indicadores de pobreza que teníamos hasta antes del neoliberalismo, en la década de los 70. O sea, resulta que de acuerdo a la CEPAL, los indicadores han cambiado y el pobre de antes de los 70 ahora es el de pobreza extrema. Es increíble cómo hasta la misma pobreza ha ido cambiando. Antes el pobre podía tener una vivienda de interés social, pero con las dimensiones que recomienda la CEPAL. La CEPAL dice que debemos de tener como mínimos metros cuadrados para vivir. Las avenidas, las calles, también deben de tener un mínimo de metros para que se pueda decir que tenemos una calle que cubre con los criterios de desarrollo humano. Se va deteriorando por todo un tema, por todos los temas estructurales que hay detrás, y entonces ahora todavía la pobreza es peor. O sea, todavía tenemos una pobreza con más miseria, con más hambre, y eso va haciendo que se vaya modificando. Entonces, esta determinación social de la salud, que es la imagen en verde, lo que nos invita es a que veamos, o sea, ¿cuál sería la definición de determinación social de la salud? Es la relación dialéctica, recuerden, la ida y vuelta, la relación dialéctica de todos los procesos sociales y biológicos de la salud. Y ese es otro aporte de la determinación social de la salud. ¿Qué nos decía los determinantes sociales de la salud? Sacaron de la ecuación lo biológico, lo sacaron. ¿Qué hace la determinación social de la salud? Lo regresa a la ecuación. Entonces, así se podría definir la determinación social de la salud como la relación dialéctica de todos los procesos sociales, todos, en todos los niveles, desde lo político, lo económico, el sistema de salud, la clase social, el ingreso, el género, la cultura, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los estilos de vida, con los procesos biológicos que tienen que ver con que se desarrollen las enfermedades. Y ahora el proceso biológico ya es más extenso. En este momento ya sabemos que estos procesos biológicos van más allá de un agente biológico. Ya sabemos que pueden ser procesos fisiológicos, que pueden ser procesos de proteínas alteradas, de epigenética, de genética. Ya sabemos que va más allá. Y entonces, todo esto que acabamos de mencionar, desde lo más genético, lo más pequeño dentro del organismo, hasta lo más estructural, y cómo se relacionan dialéctica, la ida y la vuelta. Eso es la determinación social de la salud, es un todo, es la totalidad, lo que se conoce en filosofía como la totalidad de la realidad. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió entonces la determinación social de la salud? Doctora. Doctora Reina, doctora Ruth, ¿ya vio cómo iba usted por ahí con su enfoque? Sí, así es. Exacto, Pero sí. exacto. Muy bien, gracias. La que sigue, doctor Pablo, por favor. Este es el doctor Jaime Brey, y a mí me da pena que en general mis maestros son incluso hasta de la misma línea de investigación, pero entre Oriel Solar y Jaime Brey no se puede ni ver ni en pintura. Entonces, a mí me apena mucho eso, pero este es el gran aporte que hace Jaime Brey. Yo creo que no vamos a ver el video por cuestión de tiempo, pero la liga se las puedo dejar. Aquí Jaime Brey explica en 7 minutos con 53 segundos qué es la determinación social de la salud. Lo explica de una manera, me parece que más didáctica, y obviamente sí especializada para el área de la salud. Si alguien no forma parte del área de la salud, difícilmente entendería de lo que está hablando Jaime Brey. Entonces, estas se las dejo para poder entender un poquito más a detalle. Y la que sigue, doctor, por favor. Y entonces, estas son las dimensiones, es el todo. La verdad es que es un todo. Jaime Brey lo que nos recomienda entonces con la determinación, ¿cuál Jaime Brey? Sino más bien ya la determinación social de la salud lo ve en 3 dimensiones, que no nos extrañan, las dimensiones que se hablaban desde el 48 en la OMS. Una dimensión individual, veamos la parte superior del cuadrante. Una dimensión individual, una dimensión grupal y una dimensión social. Tenemos esas 3 dimensiones. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la salud en esas 3 dimensiones? Ahí lo tenemos. En lo individual tenemos los estilos de vida. Fíjense, en lo individual solamente se queda ahí el estilo de vida. En lo grupal se queda el modo de vivir
Y aquí el modo de vivir es una categoría igual que se trae de Francia. Es lo que les decía del consumo cultural. El modo de vivir es qué características y qué cualidades, más allá de la decisión de los comportamientos, sino qué características tienen los grupos sociales, pensando comunidad mínima, la familia, para poder vivir, no la decisión. Estilo de vida sigue siendo la misma definición. Son los comportamientos que cada persona tiene para vivir. Y podemos ver una familia donde tenemos a integrantes de la familia que llevan un estilo de vida y otros integrantes que tienen otro estilo de vida y viven bajo el mismo techo. Ustedes lo han visto. Bueno, eso se queda solo en índole individual porque es la capacidad de decisión. A nivel grupal es como grupo social, qué cualidades se tienen alrededor para poder vivir, para poder desempeñarse como una unidad. La unidad mínima sería la familia. ¿Qué características compartimos todos para poder vivir como familia? Y de ahí podemos irnos a grupos sociales más elevados. Por ejemplo, como un sindicato, ¿qué características tenemos para desarrollarnos como sindicato? Un club deportivo, una religión, un grupo cultural, pensemos no sé, en grupos de artistas de danza o de cine o de fotografía. O sea, lo que nos hace ser un gremio, lo que nos hace ser un grupo social. Incluso hasta las pandillas, esta lógica de los jóvenes de las pandillas que se ha ido reivindicando para bien a partir del Mijis, uno de los mejores diputados que ha tenido este país, que lo apodaban el Mijis porque él era muy carismático, a todos les decía mija, mijo, y que falleció el año pasado en un accidente automovilístico, pero él siendo un chavo banda, ya me quitaste la diapositiva, doctor, él utilizaba Y esta ahorita la lógica, regreso. gracias, esta lógica del vivir en pandilla para cambiar la dinámica de la pandilla y entonces cómo beneficiaban a la sociedad. Esa es la lógica grupal y piénsenlo en todos los grupos, insisto, aplica para todos los grupos, el más inmediato en el que tenemos todos es la familia. Y el siguiente nivel, el más complejo, es el social, que tiene que ver con lo estructural. Esas son las 3 dimensiones de la determinación social de la salud. Y hacia abajo tenemos los elementos que serían la respuesta desde la epidemiología, pero esta epidemiología entonces sería intersectorial. No podemos tener una perspectiva de la determinación social de la salud con una lógica de dejar solo a los compañeros que se dedican a la epidemiología y que impacten en los 3 niveles, porque queda muy claro que tenemos la última, es la previa, ya con eso vamos a cerrar, hacia abajo, la misma diapositiva, la 36. Tenemos, miren los 3 niveles. A nivel social, ¿cuál es la intervención desde la epidemiología para atender los problemas que tienen que ver con la sociedad, cuyo origen es lo social? Y ahí nos lo dice muy bien, son las relaciones ilógicas de lo económico, lo político y lo cultural. Eso tiene que ver cómo se va a combatir, y vemos hacia abajo, desde la sustentabilidad. ¿A qué le vamos a llamar sustentabilidad a estos 3 niveles? A la soberanía, a la solidaridad y a la bioseguridad. Bioseguridad en su sentido más amplio. Esto necesariamente requiere de un trabajo intersectorial, pero si el planteamiento es que en lo que queda de este sexenio, más la próxima gestión, que todas las encuestas nos dicen, y el pueblo de México también sabe, se va a repetir esta misma gestión, una gestión de izquierda, vamos a ir en ese sentido, entonces, que la parte sectorial que le corresponde a la soberanía, a la solidaridad y bioseguridad, sepan trabajar desde la epidemiología para poder incidir en las transformaciones ilógicas del poder económico, político y cultural. Ahora, el que sigue, a nivel grupal, ahí sí tiene que ver con los perfiles de salud según el grupo social, ¿no? Se tienen que hacer estudios según el grupo, ya no nada más a nivel de los AGEPS o a nivel de comunidad, como lo hemos tenido hasta este momento. Esto lo tiene muy claro el programa de la reingeniería. Es un documento que se publicó desde el primer
año de gestión del presidente Andrés Manuel, ahí viene muy claro incluso cómo se va a cambiar la vigilancia epidemiológica, incluso el, ¿cómo se diría? La geografía. Ya no habría jurisdicciones, por ejemplo, se van a transformar las jurisdicciones, ahí viene muy claro. Y bajo ese principio, entonces habría perfiles según la nueva lógica de reestructura geográfica de la unidad de análisis y de observación de los perfiles epidemiológicos según el grupo social. Y el último, en lo individual, ya se incluye, cosa que no tenían los determinantes sociales de la salud, lo que tiene que ver con genotipos, con fenotipos, o sea, lo biológico que había sido descartado con los determinantes sociales de la salud se retoma y tiene que ver con la perspectiva de las enfermedades, desde lo biológico, lo fisiológico, lo genético, el fenotipo, pero también lo subjetivo. Entonces es una situación mixta. Usted, el análisis a nivel individual podemos considerar aquí hasta las enfermedades culturales. Yo recuerdo que, por ejemplo, quienes estén en la parte de la Sierra Nororiental de Puebla, la enfermedad del agua, ¿no? Tengo enfermedad del agua, la enfermedad de la indignidad, y cada uno de ustedes en sus regiones han escuchado enfermedades propias culturales. Eso también se recoge y no se menosprecia y sin pasar por la interpretación antropológica, porque también por eso se pasaba. A ver, ¿qué es esto de la enfermedad del agua? Las señoras decían, estoy enferma del agua. Viene el antropólogo todo occidental y nos dice, pues tiene que ver con una depresión, donde relacionan las lágrimas con el río que atraviesa. Acuérdense que el río separa a la zona totonaca de la zona náhuatl, ¿no? El río. Y no interpretemos, dejemos de mirar de manera occidental. Aceptemos que hay otras miradas, que hay una cosmovisión de la salud desde nuestras comunidades indígenas y es tan válido como la parte occidental científica que tenemos de genotipos y fenotipos. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Estas son entonces las dimensiones. Y si lo dijéramos desde una perspectiva bien sencilla, la doctora Olga lo dijo bien sencillo. Veámoslo como un todo, pero ojo, debemos de preparar toda la logística necesaria para que se pueda ver como un todo. Y eso se entiende, así fue el compromiso, así lo hizo público el doctor Gatell, es que va a haber esa participación para que se haga realidad. Y ya dijo más cosas, incluso que se vienen más reformas, tiene que haber más cambios para que esto pueda ser una realidad. Listo, doctores. Gracias, doctor Pablo. Voy a prender mi cámara. Bueno, entonces, digamos que esas son las dos recomendaciones para estos cambios que se nos vienen, que no son nuevos, que venían anunciados desde principio de sexenio. A ver, dígame, doctora Ruth. Nada más un comentario, doctora. Efectivamente, Adelante. lo que usted dice, estos cambios ya están. Yo ayer se los comenté que están en el Plan Nacional de Desarrollo. A nosotros a principio del año pasado nos solicitaron un organigrama de cómo estamos trabajando en la jurisdicción. Realmente los programas van a quedar, se van a dividir de acuerdo a vigilancia epidemiológica y salud pública y ya viene muy estructurado cada cajoncito quién debe ocupar esos lugares. Digo, es idóneo que lo ocupen personas que tengan la competencia y los perfiles académicos. Desafortunadamente, epidemiología y salud pública como que no lo ven como una opción académica y profesional, pues porque no es tan rentable. Entonces hay pocos compañeros con esta formación. Por eso fue el interés de tomar este curso. Tenemos sí un posgrado en salud pública, vemos todo el enfoque, pero sí falta todavía compañeros, necesitamos compañeros. Yo lo veo en mi área de jurisdicción, he estado colocando compañeros que pues a veces nos cuestionan, ¿no? ¿Cómo es que tienes esta persona en el área? Pues porque no tenemos, y los que tenemos pues sí están. Por ejemplo, la doctora Elizabeth está como epidemióloga CESA de Cholula, la doctora Mónica Cuaya está en CESA Tlaxcalancingo operativa, pero dando también un trabajo y un aporte en el área de epidemiología con lo de vacunas COVID. Y así realmente es una buena oportunidad para poder
además de informarnos, pues tener una profesionalización más encaminada hacia la epidemiología y la salud pública, porque no hay dinero que alcance, doctora, para la medicina curativa. Ayer escuchaba por ahí un comentario donde pues llegamos a los hospitales y no hay insumos, hay carencias, pues si lo menos que queremos es que la gente llegue a los hospitales, que desde el primer nivel sea atendida precisamente con esta estrategia de atención primaria a la salud, pero primero también debemos interpretar muy bien el concepto de salud. Usted habló hace un momento de paradigma. La salud, vista desde el punto de cómo está tal cual que nos las enmarca la OMS, hace rato, hace tiempo, pues ha dejado pues mucho que desear porque es un paradigma, la misma definición de la salud, ya es una definición pues si no obsoleta, que ya no, vaya, sigue ahí nuestra Constitución como tal y en algunos textos, pero si somos realmente analíticos y observamos y tratamos de entender la definición, desde ahí es un paradigma y tenemos que romperlo. La salud no podemos verla solamente desde el punto de vista biologista o desde el punto de vista político, que sean las autoridades quienes nos cuiden nuestra salud. No, la salud engloba todo, es complemento. Por ahí Hamlin nos decía, bueno, la definición que él nos da es tan extensa, tan grande, habla de trabajo, habla de vivienda, habla de entorno social. Entonces, pues desde ahí tenemos que ir ya enfocándonos las nuevas generaciones. Tengo la oportunidad de estar trabajando con algunos chicos, algunos compañeros, y me llama la atención que en la carrera de fisioterapia lleven epidemiología, lleven salud pública, porque todo va enfocado hacia allá. Efectivamente, lo que usted acaba de mencionar, todo esto que se ha venido transformando, es la nueva aportación que vamos teniendo con los nuevos autores. Obviamente tenemos bases, pero se viene transformando, y bien dijo, ir rompiendo nuestros paradigmas y tener un criterio más amplio, ir tomando, pues todos los conceptos que nos brindan los autores actuales, ¿no? Y pues vamos caminando al ritmo de la vida. Usted comentaba la vida, el tipo de vida que tenían en los años 70. Pues sí, pero venía, hablando acá en México, en territorio nacional, veníamos ahí por ahí unos cambios, hubo cambios políticos, nacía una nueva era, teníamos un apogeo por ahí con el petróleo, que se crearon algunas instituciones, se reforzó el IMSS, se reforzaron otro tipo de instituciones que aportó y ayudó. Desafortunadamente, a partir de los 80s, 90s, aperturas nuevas, nueva economía, nueva política, vino y viene y sigue reformando todo esto. La esperanza de vida en los años 70, pues todavía era bajita, ¿no? Ahorita tenemos una esperanza de vida pues entre los 80 años y más, pero qué calidad de vida les estamos dando a nuestros adultos mayores. También cada vez es más, pues con deterioro, llegan con muchos problemas de salud a esa edad, pero ahí los tenemos. Voy a decir algo muy fuerte y sin ofensa, pero es una carga económica para la nación, esta población que llega a este grupo de edad con daños y con enfermedades, porque no hay hospitales, no hay médicos suficientes. Bueno, es más, ni siquiera hay un programa. Sí existe el programa del adulto mayor, sí está, pero para allá vamos, muchos, yo ya tengo más de 50 años y pues yo espero llegar bien y llegar saludable. Pero la epidemiología enfoca todo esto que usted nos acaba de mencionar, efectivamente. Dejé de oír a la doctora. ¿Ustedes la escuchan? No se escucha, maestra. Ay, se nos fue. Es un aporte muy interesante, ¿no? Que está haciendo la doctora Ruth. Y tenemos que ser críticos. Imagínense que vamos a cambiar el enfoque a determinación social de la salud y no ser críticos. Por supuesto que hay que ser críticos. Ayer Yaneli nos decía, a ver, ¿y quién es el Consejo General de Salubridad? Por supuesto que se vale cuestionarnos. Si no cuestionamos, no hay transformaciones. Entonces, estos aportes que está mencionando son totalmente pertinentes. Creo que se desconectó, ¿verdad? Ay, sí, se desconectó, ha de haber perdido la conexión de su internet.
Bueno, pues me parecen totalmente pertinentes. Era una reflexión, uno, a la profesionalización, ¿verdad? Entendimos que era la profesionalización. Y ¿saben qué? Que como en nuestro país hay posgrados en salud pública por todos lados, por todos lados. Medicina social solo uno, en la UAM Xochimilco, eso también está triste, deberíamos de hacer más posgrados. Ahí con el doctor Eloy me quedé con ganas de proponerle que abriéramos ese posgrado en la UCEP cuando teníamos la infraestructura, porque necesitamos, ¿no? Esto es lo que se necesita. Incluso otras profesiones del área de la salud, necesitamos algún licenciado en salud intercultural, porque no puede hacerlo todo el personal médico, el personal de enfermería, no lo pueden hacer todo, el psicólogo, no pueden hacerla de todo. Necesitamos también que haya más profesionales, más disciplinas que participen, porque es bien complejo. O sea, el definir que el método que se nos viene entre esta gestión y los próximos 6 años es el cambio para pensar a la salud desde la epidemiología como un todo, como una relación dialéctica de todo lo que tiene que ver con la salud, necesitamos de más integrantes de este equipo de la salud, que se haga más grande y que cada uno de ellos vaya teniendo un rol para que esto sea una realidad. Y sí, el cambio se viene más. Voy a compartirles alguien me mandó un mensajito, les voy a compartir el programa de reingeniería, el diseño, donde viene el cambio. Estaba planeado para hacerse en este sexenio, pero canijo SARS-CoV-2 se nos cruzó y por eso yo creo que ya no hubo cambio, ya no se va a hacer en este sexenio, pero estaba planificado el cambio desde la vigilancia epidemiológica. Y lo más destacado es que desaparecen las jurisdicciones, pero la geografía se replantea de otra forma. O sea, no es de que, como dicen, desaparece tal cosa, no, se deconstruye. Se deja de hacer esto por las problemáticas, hubo un diagnóstico y ahora va a ser esta nueva modalidad. Se los voy a facilitar, es público, pero ahorita lo anoto como pendiente, se los voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp de la reingeniería, porque seguramente eso ya no sucede ahora, pero es la tendencia, es la tendencia. Ok, bueno, dudas sobre la determinación social es muy filosófico, ¿verdad? Es muy abstracto, pero me parece que a nivel operativo estaríamos funcionando como el SUS, como el Sistema Único de Salud de Brasil, que es el más representativo en este sentido en todo el mundo. El SUS desde la década de los 70 trabaja de manera intersectorial e incluso vincula a la sociedad civil dentro de la toma de decisiones. Las mesas municipales, por ejemplo, ahí la municipalidad tiene mucho poder, el municipio, hay un área dedicada a nivel municipal y en esta toma de decisiones participa, le llaman las mesas, y participan los ciudadanos y obviamente un ciudadano que represente los intereses de la comunidad. Y creo que por ahí sería la forma de operacionalizar a nivel empírico esta determinación social de la salud. ¿Pero alguna otra duda, comentario o duda sobre la determinación para que pasemos al tema de los artículos? Somos MUPEC. Crece con nosotros.